Hola, muy buenas tardes. Siempre es un privilegio estar en el programa que conduce acertadísimamente nuestro querido maestro, amigo, magistrado en retiro, el doctor Julio César Vázquez Mellado. Dejo los micrófonos con él para criterios del Poder Judicial, no sin antes agradecer muchísimo a nuestros dos invitados de excelencia para comentar un tema fundamental el día de hoy. Don Julio, adelante. Muchas gracias. Pues bienvenidos todas y todos a este su espacio de comentarios a los criterios de la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial de la Federación en general. Eh, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Diana Gamboa Aguirre, quien es egresada de la Escuela Libre de Derecho, y prácticamente con eso sería suficiente para un currículum impresionante. También nos acompaña el magistrado Juvenal Carvajal Díaz, quien pues tiene muchas cosas que decir en su biografía, pero yo quiero destacar dos muy importantes. La primera es que fue oficial judicial en el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. ¿Por qué señalo esto? Porque el magistrado lleva grabado el Poder Judicial de la Federación. Lo ha vivido y, si me lo perdonan, lo ha mamado, y eso es lo que hace grandes a los jueces y magistrados del Poder Judicial, por encima de aquellos que llegan quizá más arriba del sumum de la carrera judicial, pero que no conocen los intríngulis del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, es un placer que esté usted aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, esta vez, este espacio tendrá una modalidad. El magistrado Carvajal Díaz va a hacernos favor de comentar primero una y luego una segunda tesis, sentencia originada en la Suprema Corte de Justicia, y después la licenciada, la maestra Diana Gamboa, hará algunos comentarios sobre ellas, y si me lo permiten, yo meteré mi tenedor para hacer algún apuntamiento a estas tesis que son de la ponencia de la magistrada, de la ministra Esquivel. Debo decir que el magistrado Juvenal Carvajal Díaz está comisionado como coordinador de la ponencia de la magistrada en la Suprema Corte, de la ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que, magistrado, usted elige cuál es la primera de las resoluciones que nos va a comentar, las dos de singular importancia, y una vez que termine haremos algún comentario antes de que inicie con la segunda. Adelante, querido magistrado. Claro que sí, muy buenas tardes. Agradecido por la presentación del magistrado Vázquez Mellado, persona de gran trayectoria dentro del Poder Judicial. Desde que yo inicié, escuchaba su nombre. Desde que estuvo como magistrado en el instituto, una brillante trayectoria que a mí me tocó seguir cuando inicié en el Poder Judicial, incluso cuando uno inicia desde meritorio, ¿no? Que uno empieza a tratar de ingresar o a tener un espacio dentro del Poder Judicial. Entonces, agradecido con todas sus palabras, magistrado. Agradecido también con la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jauregui que me hayan invitado a platicar sobre estos dos importantes temas que se acaban de resolver, uno en el Pleno de la Suprema Corte y el segundo, un amparo directo en la segunda sala, los dos bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Quiero empezar en principio por la acción de inconstitucionalidad 73 diagonal 2021. Se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de un artículo, demandando la invalidez de un artículo del 875 ter, fracción segunda, del Código Civil para el Estado de Puebla.
Este artículo establece el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para reconocer la identidad de género autopercibida, la que la persona considera que es su género. El sujeto considera que tiene un diverso género el que fue asentado cuando nació y quiere cambiarlo. Y en su fracción segunda, después de los requisitos que se establecen en la fracción segunda, requiere que el solicitante tenga 18 años cumplidos cuando solicite el cambio de la identidad de género, el reconocimiento más que el cambio, el reconocimiento de la identidad de género autopercibido. Este requisito es el que se analiza en el Pleno de la Suprema Corte, es uno de los primeros que se analizan para, sobre todo, que está relacionado con la edad en la cual una persona puede decidir cambiar el género que se le asentó desde su nacimiento. Cuando se analiza esta problemática, se veía, o una de las cuestiones que cuando se empieza a desarrollar el proyecto, el tema es la edad. El problema era la edad en específico. Hasta donde una persona puede, sin ser mayor de edad, hacer ese cambio, manifestar su voluntad. Y el primer problema que nos enfrentamos es, o el primer cuestionamiento que se hace, ¿esta persona tiene la suficiente madurez para poder decidirlo? Y la respuesta es sí, que se dio inmediatamente, incluso que fue natural, es sí. ¿Por qué no puede hacerlo? Un menor de edad, una persona que no ha cumplido los 18 años, puede hacerlo, por supuesto que sí. Hay que ver la madurez nada más que tienen. Ante esto se construye una propuesta que es presentada en el Pleno de la Suprema Corte, donde se analiza precisamente varios derechos fundamentales de las personas. El interés superior de la infancia fue uno de los primeros parámetros que se tomaron en consideración para someter al test de esta norma para confrontarla. Y ahí, en el marco constitucional que se establece, se dijo expresamente que el interés superior de la infancia pues juega un rol muy importante tanto en las normas como en los órganos jurisdiccionales. En las normas, para el diseño, el legislador debe tomar en cuenta la decisión que puede tomar el menor en todos los procesos que va a enfrentar, llámese jurisdiccionales o administrativos. Debe de permear tanto en el legislador como en el órgano jurisdiccional la voluntad de la persona menor de edad. Debe de intervenir y no se le debe de excluir y no se le debe de tratar como una persona que no puede decidir respecto de situaciones que le afecten directamente. Y aquí le afectan, ¿por qué? Porque le impiden acceder a esta rectificación o solicitud de levantamiento de una nueva acta en el Estado de Puebla para cambiar la identidad de género autopercibida. El segundo aspecto o el segundo tema del marco constitucional que se analizó fue el tema de la igualdad y no discriminación. En también se puso en la balanza tanto a las personas menores de edad como a las personas mayores de edad que a partir de los 18 pueden decidir cambiar su identidad de género autopercibida. Se dijo que no se podían tratar de manera diferente solo por el tema de la edad. Y después tocamos el libre desarrollo de la personalidad. En este aspecto en el cual la persona
puede decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia individualidad para poder tomar decisiones que solo le atañen a él directamente. Bajo estos 3 parámetros en específico es que se construye el proyecto y se somete al control constitucional la norma que les acabo de mencionar, el artículo 875 ter, fracción segunda en específico. Y se somete el artículo a un test, a un test de igualdad bajo el test estricto, no un ordinario. Se analiza y se dice que este artículo está contemplando una categoría sospechosa de aquellas que están prohibidas por el artículo 1 constitucional, que está basada en la edad y en la identidad sexual. Bajo estos parámetros, al ser una categoría sospechosa, bajo los criterios de la Suprema Corte, el test que le corresponde aplicarse es un test de escrutinio estricto, sujeto a tres gradas, que tenga un fin constitucionalmente válido, que ese fin esté relacionado y que sea la medida menos imperiosa para cumplir el fin. El proyecto analiza y somete al test de esta norma y dice que sí se persigue un fin constitucionalmente válido, y aquí es donde en el Pleno de la Suprema Corte entra la discusión. El tema es, estaban de acuerdo con la metodología, con el texto de que era una categoría sospechosa, pero no estaban de acuerdo en qué parte o en qué grada del test se quedaba. Para unos era en la 3ª grada, para otros en el proyecto, que fueron los que se pronunciaron en forma mayoritaria, era en la 2ª grada, y finalmente para otros también estaba dentro, se quedaba o no rebasaba la 1ª grada del test de escrutinio estricto. Se dice que esta norma, al no permitirle a las personas menores de edad el poder realizar el trámite respectivo o condicionarla a que sean a los 18 años, tiene un fin constitucionalmente válido. El proyecto que se presenta y que es aprobado dice que tiene un fin constitucionalmente válido, es dar cierta certeza en cuanto a que las decisiones que se vayan a tomar pues sean dadas con plena madurez y con pleno conocimiento o con todas las herramientas respectivas para poder tomar la decisión. Sin embargo, se dijo que no superaba la 2ª grada del test precisamente porque no había relación entre el fin constitucionalmente válido y lo que se perseguía con la norma. No encuentran una conexión directa de ese requisito de la edad en virtud de que se traduce en una distinción legislativa que va más allá de la titularidad de los derechos y obligaciones. ¿Por qué razón? Porque hay otras formas en las cuales se puede establecer esta circunstancia. El libre desarrollo de la personalidad implica que la persona pueda poder tomar sus propias decisiones, y el menor de edad, el solo hecho de ser un menor de edad no implica que no tenga la suficiente madurez. También en el proyecto se hace un estudio comparativo tanto a nivel internacional como nacional, en el sentido de que por lo menos en el estado mexicano existen varias entidades federativas que permiten establecer una edad menor para poder acceder a este cambio de la identidad de género autopercibida. Varias legislaciones como Oaxaca, Sinaloa, entre otras, sí permitían que menores de edad accedieran a este tipo de rectificaciones de actas de nacimiento por la identidad de género autopercibida. Bajo este parámetro, entonces, es que se concluye que la norma es inconstitucional
y se ordena la expulsión del ordenamiento jurídico. Como sabemos, recordemos que una de las cuestiones o uno de los efectos que da la acción de inconstitucionalidad como proceso constitucional es que tiene efectos erga omnes. ¿Qué significa esto? Que la norma es expulsada del ordenamiento jurídico, es segregada, para que no siga teniendo el mismo vicio de inconstitucionalidad. Y para ello se requiere una votación calificada que es de 8 votos. En este caso en específico tuvo los 11 votos, consideraciones diferentes en algunos ministros y votos concurrentes que se dieron sobre todo, como les mencionaba, en la aplicación del test de igualdad que se le aplica a esta norma. Bajo este parámetro, entonces, se establecieron ciertos lineamientos para el legislador estatal del Estado de Puebla para que emitiera una legislación que cumpliera con estos estándares internacionales y de la Constitución y se respetaran estos derechos humanos de las personas menores de edad. Y se estableció que el diseño del procedimiento para acceder a esta rectificación de acta tiene que ser un diseño ágil, expedito, gratuito, sencillo y eficaz. Además, debe ser sustancialmente con el conocimiento libre e informado de las niñas y evidentemente, o de preferencia, pero ahí ya entra la libertad configurativa del legislador, evidentemente debería de ser de naturaleza administrativa. ¿Por qué? Porque la naturaleza o la rectificación administrativa juega un papel de que es más ágil, es más expedito a un procedimiento jurisdiccional, pero el legislador está en libertad de poder decidir. Pero lo que se debe de permear en ese procedimiento es que debe de ser ágil, pero como eje principal de este procedimiento debe ser la voluntad de la persona menor de edad. Esto es, debe estar informado sobre las consecuencias, la naturaleza de la decisión y la trascendencia de la determinación que está tomando y el cambio que se va a hacer. El procedimiento también debe permitir registrar o cambiar, rectificar o adecuar su nombre, además de todos los componentes que tengan de su identidad mediante la emisión de un acta nueva, sin verse obligado a detentar otra identidad que no represente su individualidad. Es decir, debe quedar expresa la identidad que considera la persona menor de edad que debe tener. No debe tener ningún dato el acta de nacimiento que lo vincule o que evidencie la identidad que tenía anteriormente. Y también no se deben de un tercer lineamiento que se le dio al legislador es de que no se le deben de exigir requisitos basados en prejuicios o estereotipos, como pueden ser procedimientos quirúrgicos o que se hayan sido sometidos a procedimientos que por lo menos físicamente evidencien que el cambio de género se dio, ¿no? Una persona menor de edad que se autoperciba como mujer, a pesar de que haya nacido como hombre, no se le debe de exigir que haya sido sometido a determinadas operaciones quirúrgicas para que sea procedente el procedimiento de la rectificación de acta. Como les comenté hace rato, en el procedimiento debe de efectuarse a través de los tutores o de un representante legal, pero con la voluntad expresa. Siempre, tratándose de menores, pueden ir acompañados del tutor o un representante legal, pero siempre teniendo en principio o como eje fundamental la voluntad expresa de la persona menor de edad. Y además, se debe de contar con la asistencia de la Procuraduría de los Derechos
de la infancia. Y también al legislador en esta determinación se le dio el plazo de 12 meses para que la legislatura local emitiera la determinación respectiva. Derivado de todos estos alcances, vean ustedes que la Suprema Corte, el Pleno, no solo dijo que la norma era inconstitucional y que la expulsaba del ordenamiento jurídico de Puebla, sino que a partir de estos vicios que tenía de inconstitucional la norma sometida al control constitucional, le ordena, le impone una obligación de hacer al legislativo para que supere los vicios de inconstitucionalidad que tiene. Y no solo le da una obligación de hacer, sino también le dice, estos son los lineamientos generales que debes de tomar tu legislador para que este tipo de procedimientos esté debidamente regulado. Esa es una sentencia, ahorita está en el proceso de engrose la resolución respectiva y se circulará con los ministros para que puedan hacer las observaciones respectivas y se pueda notificar a las partes y se pueda entonces el Congreso local cumplir con esa determinación. Muchas gracias, muy clara su exposición, magistrado. Vamos a pedirle a la maestra Diana Gamboa, quien además es de ser maestra, mantiene una columna en nuestra revista Tiempo de Derechos y que nos haga algún comentario que le suscitó a usted la lectura y la exposición que ahora el magistrado hizo de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos escuchan y desde luego un honor compartir el espacio con ustedes. A mí me parece que estamos una vez más frente a una determinación que realmente se advierte como un efecto de activismo judicial por parte de la Corte, que tiene unos componentes ideológicos tremendos, ¿no? Desde luego esta percepción de la identidad de género, pues partimos de ahí, por ejemplo, de algunos problemas conceptuales, ¿no? Se hacen muchas referencias en el engrose de esta categoría ideológica del sexo que fue asignado al nacer. El problema es que el sexo biológico no se asigna. El médico lo único que hace es reconocer un dato de la realidad y registrarlo, ¿no? No dice, a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Realmente identifica y registra, ¿no? Entonces, un problema es que se parte de ese primer vicio, creo yo, digamos, de esa premisa no garantizada o no justificada de que el sexo se asigna al nacer, ¿no? Ese es una de las pistas primeras que vemos de que estamos frente a una determinación francamente ideológica. Por otra parte, hay una pregunta importante en cuanto a la autopercepción como criterio de validez, especialmente tratándose de un menor, ¿no? Porque ¿cuál es la razón de fondo de que se limite la capacidad de goce o ejercicio del menor en términos de consentimiento? Es decir, se reconoce que debe haber una especie de vigilancia frente al conocimiento del menor. ¿Por qué? Pues pensemos, por ejemplo, que desde el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce la falta de madurez física y mental del niño. Eso no es un tema de discriminación, eso es una cuestión fáctica. Digamos que desde la ciencia se ha reconocido que hay distintas etapas de desarrollo madurativo en la persona humana y desde luego gran parte de esas se dan desde la infancia, la pubertad, la adolescencia y hasta llegar a la adultez. Por ejemplo, entre los 4 y 5 años el niño descubre que su relación con sus padres no es el centro del mundo. Entre los 6 y 10 años se produce la socialización y aprendizajes fuera del núcleo familiar. Ahora, desde el neurodesarrollo, se considera que para alcanzar la madurez cerebral, la persona humana requiere de toda la infancia y adolescencia y se requiere de por lo menos un proceso de 20 años. Entonces, digamos, sí hay razones para justificar esta graduación en el reconocimiento del consentimiento que se le va a dar al menor. Y la pregunta es, ¿por qué para una determinación de tal trascendencia como la identidad de género, pretendiendo desprenderla del vínculo biológico con la sexualidad, con el sexo, no hay ningún problema y partimos de que sí puede autopercibirse y si no, es discriminatorio? Bueno, ese es un primer vicio que yo encuentro. Ahora,
De la resolución, efectivamente, creo que la Corte se fue con la vieja confiable del activismo judicial, del libre desarrollo de la personalidad, y nada más ya lo aterrizó al sentido en el que quería resolver. Y ahí es donde yo veo un tema problemático de fondo, ¿no? Los ministros ya agarraron esta costumbre de saber lo que quieren resolver y cada uno tiene sus propias razones, ¿no? Unos que el test está aquí, otros que es por esta razón, otro que la interseccionalidad, otro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay un vicio de legitimidad de fondo en la determinación porque no hay una argumentación jurídica sólida y clara que le haga ver a quien estaba viendo la sesión, ah, claro, es por esto. Ahora, ¿cuál es otro problema? Que la Corte no toma en cuenta me parece a mí, datos relevantísimos en cuanto al tema de la disforia de género en menores de edad. ¿Qué dice el Manual de Diagnóstico de MS sobre la disforia de género? Nos dice que se caracteriza por una identificación potente y persistente con el otro sexo, le hace el distinto al biológico, asociado con ansiedad, depresión, irritabilidad y a menudo deseos de vivir con un género diferente al identificado al nacer, ¿no? Entonces, la forma más extrema, dice aquí, de disforia de género puede denominarse transexualidad. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que en materia de disforia de géneros de menores de edad, la comunidad científica se encuentra absolutamente dividida. Es decir, a la Corte se le olvida que también hay una serie de datos que debe tener en cuenta para dialogar con ellos y no partir de estas premisas ideológicas no discutidas para resolver en un sentido determinado. Entonces, me parece que en esa medida es deficiente. Un dato fundamental que, por ejemplo, brinda el Colegio de Pediatría de los Estados Unidos de América, en una moción que le hicieron el Colegio de Pediatras a legisladores, a políticos, a educadores, a personal de salud, de ponerle un poquito de freno a este tema de las infancias trans y atender a cuáles son los hechos, digamos, científicos al respecto. Y un dato que a mí me parece muy relevante, que la Corte, bueno, no solo sino ningún dato científico tomó en cuenta para efectos de su determinación, solo partió de la premisa no discutida de que el menor tiene autopercepción de género y vamos a lo que sigue, ¿no? Pero el tema es, la evidencia demuestra que cuando la disforia de género se da en menores antes de la pubertad, el tema se resuelve en un 80 o 95% de los pacientes una vez que completan la adolescencia. Es decir, un menor que tiene problemas de disforia de género, entre el 80 y 95% de las veces se va a asumir como su sexo asignado al nacer una vez que concluya la pubertad. No es un número irrelevante. Entonces, ¿por qué este dato es fundamental? Porque si analizamos en todo caso el fin constitucionalmente imperioso de la norma, sí podemos preguntarnos si no hay ahí, en esa restricción, una protección del interés superior del menor, ¿no? Al final de cuentas, si reconocemos que la mayor probabilidad de que un menor subsista en la disforia de género, la probabilidad es realmente escasa frente a la probabilidad de que se asuma como su sexo biológico, pues podríamos decir que es una norma francamente protectora de lo que la evidencia demuestra. Es decir, no facilitarle ni incentivar en el niño una confusión que eventualmente entre el 80 y 95% de las ocasiones se subsana o se ajusta a la realidad fáctica, a su realidad biológica. Entonces, a mí me parece que estos datos que ignoró la Corte hacen que eventualmente la determinación se encuentre viciada argumentativamente. Desde luego, pues, el tema del test, ya lo decía el magistrado, pues prácticamente ninguno estuvo de acuerdo en sus términos con el test, pero además cada uno tuvo su versión, ¿no? Yo rescataría la postura del ministro Lainez, que fue el único que realmente se preguntó sobre el alcance del interés superior del menor. Aquí el resto de los ministros y el proyecto parten de que el interés superior del menor implica reconocer su autopercepción de género. Y ya, pasamos a lo que sigue. Y es como, oye, y si a lo mejor es ponerle un poquito de freno y no incentivar eso hasta ver que una vez culminado su desarrollo madurativo, tanto físico como emocional, siendo mayor de edad, tome la determinación conducente y en su caso active los mecanismos jurídicos para formalmente darle materialidad a lo que él ya vive, porque la otra es, si analizamos las normas, en todo caso sí se le reconoce a los menores este derecho a la identidad de género. El único tema es esta dimensión específica de su ejercicio, que es la rectificación de documentos formales, se le restringe hasta en tanto adquiera la mayoría de edad. Entonces,
a mí me parece realmente que que el análisis es criticable, que la determinación, en mi opinión, es deficiente. Desde luego, me parece que justo el test, por ejemplo, cuando analizan la finalidad constitucionalmente imperiosa, dice, sí, distinguir entre mayoría de edad para efectos de ser titular de derechos y obligaciones es legítimo. Pero eso no dice la norma. O sea, no están analizando la norma que regula la capacidad de ejercicio, que básicamente mayoría de edad. No están analizando eso, están analizando un requisito específico para efectos de activar una actividad administrativa, que es la rectificación de un acta. Entonces tendríamos que analizar, oye, la distinción para esta actividad concreta, que es ajustar tu acta en función de la identidad de género, eso no proporcional frente al menor de edad. Yo creo que el problema es que esto pues no se hizo, no se precisó bien la finalidad de la norma, porque materialmente analizaron una norma diversa que es la que regula capacidad de ejercicio en mayoría de edad. Entonces, de haber analizado lo que yo creo que es el fin realmente imperioso de la norma, que es el interés superior del menor, es protegerlo incluso de sí mismo, ¿ante qué? Ante ese reconocimiento que tenemos a nivel convencional de su falta de madurez física y mental, ¿no? Es decir, me parece que en todo caso a la Corte le hizo falta dialogar con todo lo existente en este tema, y especialmente porque en el propio proyecto se reconoce que tratándose de cuestiones relacionadas con menores, se tiene que hacer un análisis sistemático de todas las variables que intervienen en el tema específico. Y aquí, lamentablemente, no se hizo, insisto. Se partió de una premisa no garantizada, se tenía un fin deseado, es decir, ya sabían cómo querían resolver, y cada uno va a tener sus votos relativos, y ahí van a ver más o menos cómo queda el Frankenstein de engrose, pero al final de cuentas no hay una claridad argumentativa de por qué en todo caso vamos a confrontar, digamos, a darle un mayor peso a esta autopercepción cuando la evidencia demuestra esto, ¿no? La posibilidad altísima de que el menor se autoperciba pasando la pubertad conforme a su sexo biológico, y por otro lado, el tema de que ante su proceso de desarrollo todavía no está plenamente maduro ni física ni mentalmente como para una decisión de tal trascendencia. Y por ejemplo, me parece muy irónico que en el propio proyecto se refiere todas estas legislaciones que ya han regulado este tema y hacen referencia a Oaxaca. Oaxaca, donde un menor no puede comprar comida chatarra, pero sí puede cambiar hoy o asignarse una identidad de género. Entonces, pareciera que no hay una proporción, estamos viendo como una forma de percibir la realidad que me parece muy ajena a lo que antes nos daba la Suprema Corte. La verdad es que no es la primera determinación que creo que está viciada, desde luego, yo he sido muy pública al respecto, pero septiembre de 2021 fue como así la cereza del pastel ideológico en la Suprema Corte, y yo creo que hoy estamos viendo otro ejemplo de esos, en el que la Corte nos queda de ver una argumentación sólida que en todo caso nos diga, ok, no voy a hacerle caso a esta evidencia que nos dio el Colegio de Pediatras, por ejemplo, de Estados Unidos de América, porque, bueno, explícame por qué la vamos a ignorar, ¿no? El tema es no dialogar con la existencia de otros argumentos y partir de que esta es la verdad absoluta, y en función de esa verdad ideológica vamos a resolver. Entonces, a mí me parece que esta sentencia, el tema de la disforia de género en menores de edad, nos quedaron a deber, especialmente porque dado el interés superior del menor, uno tendría que ser especialmente meticuloso con estos temas y no cerrar en sede jurisdiccional debates tan fundamentales y necesarios como este. Muchas gracias, maestra Gamboa. Vamos a pedirle al señor magistrado nos haga favor de hacer alguna réplica. Claro que sí. Bueno, es un tema muy, muy debatible. Lo vimos en la sesión, que incluso, como otros que ha tenido la Suprema Corte, pues a veces dividen en las opiniones, ¿no? Una de esas posiciones es lo que comenta muy atinadamente la maestra Gamboa, en cuanto a que la norma dice que está protegiendo a la persona menor de edad, precisamente porque
a los 18 años ya puede hacer la rectificación de acta correspondiente. La identidad de género la puede tener desde antes, pero materializarla en documentos va a hacerlo hasta que hasta que tenga los 18 años. Aquí, precisamente eso era lo relevante, ¿no? El poder determinar, hay que también en este tipo de decisiones problematizar, y también hay ciertos aspectos que a veces no están dentro de un proyecto, de una resolución, que se toman en cuenta para emitir una decisión respectiva. Y dicen, bueno, pues vamos a cambiar uno de los cuestionamientos, porque nos hicimos ese cuestionamiento que mencionaba la maestra Gamboa, decir, bueno, pues lo puede hacer, está protegiendo al menor, sí. Y una de las razones que nos dábamos al construir el proyecto era, bueno, pues entonces sí, claro, lo puede hacer. Bueno, pues entonces tiene que iniciar. Sabemos que a los 18 años una persona ya transitó la educación primaria, la secundaria, incluso, y a lo mejor la preparatoria, y está empezando. Entonces tiene que empezar ahora el peregrinar, para que después de los 18 años empiece a hacer no solo la rectificación de su acta de nacimiento, sino también todos los documentos que esto lleva, ¿no? Todas las constancias que le hayan dado en los estudios, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y además, nosotros tomamos la decisión precisamente porque el menor, partimos de la... No sé si soy yo solamente, pero me parece que no se escucha. Sí, me sacó tantito aquí Adelante, adelante, magistrado. De la sesión de Zoom. Entonces les comentaba que hay una serie de cuestiones que se tomaron en consideración, partiendo precisamente de que la persona menor de edad pues tenía la posibilidad. Estamos teniendo ciertos problemas quizá con el Wi-Fi del señor magistrado. ¿Sí nos escucha? Yo sufrí este problema la semana pasada y es dramático. Sí, pero sí, bueno, ya se escucha, yo creo que igual yo no lo escucho y no veo la sí, imagen. no, ahorita yo creo que lo sacó otra vez, pero mire, ya está entrando. Ya está de nueva cuenta con nosotros. Adelante, magistrado. No sé qué sucede, que me está sacando el sistema. Entonces, les comentaba que el poder decidir, el tener una actitud paternalista hacia los menores, y decir que solo hasta que cumplan los 18 años pueden poder realizar este cambio de identidad de género, es esa visión paternalista, de decir, tú no puedes tomar esta decisión tan relevante en tu vida como es cambiar el género que consideras corresponde a tu situación personal. No podemos entonces incluso sustituirlas. Hay una larga doctrina constitucional de la Suprema Corte, jurisprudencial de la Suprema Corte, en cuanto a que los menores, precisamente en todos los... No sé si tiene usted a la mano su teléfono, magistrado, si me escucha, a lo mejor se puede continuar. Bueno, ya está otra vez. Adelante. Sí, pues eso sería mi... Bueno, yo tengo un par de preguntas, magistrado, o de preocupaciones, más que de preguntas, de preocupaciones. La primera de ellas, señalada por la maestra, en el sentido de que con mucha frecuencia las sentencias que emite la Suprema Corte son fruto de consideraciones distintas, a veces de 11 votos
son 11 consideraciones distintas, a veces llamadas con votos concurrentes, a veces llámesele como se le quiera. Pero, ¿qué tanto se construye una sentencia bajo esos razonamientos tan distintos y diferentes, incluso algunos contradictorios entre sí? Es decir, incluso nosotros estábamos acostumbrados a que los considerandos regían sobre los resolutivos. Entonces, no basta con estar de acuerdo en el resolutivo. Yo creo que tiene que haber un consenso en las consideraciones, un mínimo consenso. Y con mucha frecuencia ya esto no se... No solo en esta sentencia, debo decirlo. Casi se está volviendo una costumbre. Ya es raro la sentencia que resuelve por unanimidad considerandos, razonamientos y resolutivos. Eso es un primer punto. Y otro segundo, que no es menos importante, es que yo soy de la idea que el derecho tiene que hacer ciertos constructos. En relación a la edad, es cierto, tenemos que buscar en el derecho, con argumentos científicos, ciertos momentos en la vida que hacen diferencias y que rompen la igualdad. Desde el momento del nacimiento, muchas veces se estiman 300 días de gestación para que se considere hijo legítimo del padre cuando se ha existido un divorcio y para que pueda incluso tener consecuencias en derecho civil como la herencia, cuando sabemos nosotros que normalmente el embarazo no llega hasta los 300 días, concluye antes de los 300 días. Pero es una ficción que construye el derecho para tener seguridad. La edad para contraer matrimonio, pues se establece una cierta edad para contraer matrimonio bajo ese aspecto de análisis sociológico, cultural, en donde uno determina cierto momento para que se les considere a los cónyuges aptos para contraer matrimonio. Y en algunas ocasiones con autorización de los padres o sin autorización de los padres. La mayoría de edad, que como usted sabe antes, pero quizá usted no lo recuerde, pero para mí fueron 21 años. Yo a los 18 años era totalmente menor de edad. Quizá lo sigo siendo, pero lo cierto es que la ley me estableció que cuando cumplí 21 años era yo mayor de edad. Hay edades para ciertos puestos públicos, por ejemplo. Es decir, para ser juez o magistrado hay que tener una cierta edad. ¿Vamos a decir que eso rompe la igualdad? No sé, no quiero seguir analizando distintas edades. Creo que es suficiente los ejemplos que he dado para que se estime. O para jubilarse. A mí me jubilaron a los 75 años y con franqueza, yo creo que yo podría todavía seguir dictando algunas sentencias no tan malas. Pero se estableció que yo ya era inepto para poder dictar sentencia, porque a los 75, tengo 82, a los 75 mis capacidades mentales se disminuyeron o se terminaron. En fin, quiero plantearle eso, que quizás es una discusión académica, pero que tiene inferencia en las resoluciones. Sí, en relación con el primer punto que hace referencia en el primer cuestionamiento, pues es algo que se está dando en forma muy reiterada en la Suprema Corte. A veces una resolución tiene 11 concurrentes, bueno, no puede tener 11 concurrentes porque el ponente no puede hacer un voto concurrente porque finalmente presentó un proyecto respectivo, ¿no? Entonces, pero en teoría podría haber 11 votos concurrentes. Sí. Y ahí el problema estriba en el ponente y en específico el secretario, pues recoger qué es lo que quisieron decir los 10 ministros que hicieron concurrentes y ver si hay puntos en común, discrepancias y hasta dónde puede construir. Es la magia y el arte que debe de tener el secretario del ministro ponente para poder lograr construir después de una decisión
una discusión acalorada en el Pleno para poder aterrizar el engrose respectivo. En el caso en concreto, por eso, lo que se hizo fue hacer un parámetro de constitucionalidad sobre lo cual se iba a enfrentar la norma. El proyecto se construye precisamente viendo que el asunto iba a ser muy polémico, que muchos no iban a estar de acuerdo con consideraciones y que iban a hacer muchas manifestaciones. Se construye el parámetro constitucional para poder evidenciar estos aspectos. Y después se aterriza al caso concreto y todos estaban de acuerdo con el parámetro, todos estaban de acuerdo con los 3 parámetros que se marcó dentro del proyecto de resolución. Estaban de acuerdo con que el artículo era inconstitucional. Ahora, nada más la razón fundamental o la razón final por la cual consideraban era la aplicación del test. Y ahí es donde juegan. Nosotros en la Suprema Corte tenemos un dicho que la aplicación de los test es lo más arbitrario que puede existir. Es lo más arbitrario que puede existir en la medida de que queda a discreción del ministro el decir, primero, ¿qué test le aplico? Aquí no hubo problema porque todos dijeron test de igualdad, el escrutinio se basa en una categoría sospechosa, el escrutinio debe ser estricto. Hasta ahí vamos bien. Pero aún antes, a veces también en varios asuntos, no se ponen de acuerdo en qué tipo de test van a utilizar. Si es o no categoría sospechosa. Para unos no lo es, para otros sí. Y a partir de ahí, qué tipo de test van a utilizar. Y aún poniéndose de acuerdo, como sucedió en este caso, en qué grada del test se va a quedar. Por ejemplo, en nuestro caso, los que dijeron en la primera grada fueron el ministro Juan Luis, el ministro Luis María y el ministro Saldívar. Los que dijeron en la segunda grada fue la ponente, el ministro Pérez Dayán, perdón, el ministro Saldívar estuvo en la segunda grada, el ministro Saldívar. En la tercera grada estaba el ministro Lainez y la ministra Loreta. Y hubo 4, fíjense, que no se pronunciaron sobre la grada. Dijeron, coincidieron con todo el proyecto, con el parámetro de confrontación constitucional, con que se estaba en presencia de una categoría sospechosa que había que aplicarle un escrutinio estricto, pero no precisaron la grada. 4 fueron el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Pardo, la ministra Piña y la ministra Ríos. Entonces, de todos estos, nosotros en teoría podríamos decir, bueno, no se pronunciaron en qué grada están, pero que era inconstitucional, nada más. Ahí el tema del engrose va a ser lo importante porque ya precisamente en el engrose, en cuanto ya se va a aprobar, estos 4 votos van a jugar un papel esencial para poder decidir hacia dónde se va este aspecto, ¿no? En teoría tiene 3 de los que sí se pronunciaron sobre la grada, tienen 3 en que se queda en la segunda grada. 2 en primera y 2 en tercera. Entonces, por lo menos hay un indicativo de que 3 de esos que se pronunciaron en grada dicen que se quedan en la segunda grada. Los otros 4 vamos a ver qué es lo que dicen cuando se liste en privada el engrose. Y respecto a lo segundo, para concluir nada más lo que preguntó magistrado, sí, efectivamente, uno de los grandes problemas es establecer el tipo o la edad límite para determinar o realizar determinada circunstancia, ejercer determinado derecho pero habría que analizarlo dependiendo de cada caso concreto en específico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el caso que estamos analizando con el caso de los requisitos para poder acceder a la carrera judicial, en específico el cargo de juez de distrito, 30 años, poniéndolos en comparación, porque hay razones diferentes que van justificando
este aspecto. Ya lo mencionaba la maestra Gamboa hace rato y dice, para un determinado grupo de personas se considera que los 18 años es una edad en la que la madurez ha sido, por decirlo así, de manera, si no plena, de la manera más cercana a esa plenitud en la que la decisión va acompañada de una madurez en específica en la cual se podría decir que no hay arrepentimiento de esa, no podría haber arrepentimiento de esa decisión que se ha tomado, que es diferente, por ejemplo, a la edad para poder acceder al cargo, por ejemplo, de juez de distrito, 30 años, ¿no? La propia Constitución federal establece ese requisito, ese límite de edad para poder acceder a esa categoría, precisamente porque el constituyente permanente tal vez establece y dice por qué no se requiere, como lo dijo la maestra Gamboa hace rato, cierta madurez después de una larga, quienes vivimos en la carrera judicial sabemos que después de pasar ciertas peripecias dentro del Poder Judicial y de haber escalado, pasando por todas las categorías, desde estar de meritorio, trabajando más que a veces que un oficial, se llega a esa edad para poder acceder. Muchas personas dicen, ¿por qué no puedo ser juez de distrito a los 24 años, a los 25 años? Si se puede ser para ser diputado, también se puede acceder a esa edad, ¿no? Porque el legislador distinguió estos casos, ¿no? En específico. Bueno, pero es que ese mismo argumento, y ya no quiero polemizar, se puede emplear. ¿Por qué no puedo yo decir que se me asigne el sexo del que yo considero ostento, contrario al que es biológico, a los 17, a los 16, o tengo que esperar a los 18? Yo creo que son constructos. Yo creo que el derecho tiene necesidad de hacer determinaciones que rompan con la igualdad. Todos somos iguales, sí, pero unos son ciudadanos, unos no. Unos son mexicanos y otros son extranjeros. Son constructos que el derecho tiene que hacer para que pueda funcionar. Y quizá ese aspecto de igualdad pues se puede emplear para otro. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezaba yo a dar clases en la Facultad de Derecho, que cuando hablaba yo de derecho de familia, ponía yo como caso ese derecho del nasciturus, ¿no? Resulta que en Alemania se estimó que 305 días era el límite máximo del embarazo de una mujer que por allá, quién sabe dónde, cumplió esos 305. Aquí en México resultaba que era posible que una persona, una mujer, enviudase, después concibiese un hijo, tuviera el hijo antes de los 305 días del embarazo y se le considerara hijo legítimo del muerto marido y pudiera incluso heredar. O sea, las circunstancias han cambiado ahorita con el apoyo de la ciencia. Parece pueden pasar años y puede tener un hijo. Es una realidad, es una realidad. Entonces, sí, exacto. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que el derecho hace, vuelvo a insistir y con eso termino, ciertos constructos que son necesarios para que opere, y no siempre es el sistema de igualación, ni para un cargo público, ni para un ejercicio, el tener el derecho de ejercicio de ciertos derechos, y que probablemente, yo eso no lo discuto, no estoy entrando al tema, pueda asignárseles posibilidades a ciertas edades a los menores de edad bajo el ejercicio a través de sus padres o de un abogado específico del gobierno, del Estado, para que puedan hacer la asignación de sexo. El tema es, vuelvo a repetir, porque esto además se va a ver también en la otra resolución, más o menos una situación semejante en relación al concubinato, si es que llegamos a esa segunda. Tenemos que llegar, magistrado. Bueno, entonces le vamos a pedir para que no descanse el señor magistrado. Bueno, y no sé si... Me parece que la maestra Gamboa quiere hacer alguna... la maestra Gamboa quiere hacer algún... Y el doctor Ruiz a lo mejor también quiere
intervenir en algún tema. Adelante, maestra. Gracias. Nada más justo en relación con este tema pues las discusiones de la Corte que han tomado este hábito últimamente de que cada quien tiene sus razones, pero están de acuerdo en el final y en el parámetro, ¿no? El problema yo creo que es justamente mucho más de fondo. Digamos, ya sabemos que bajo esta noción del Estado constitucional del derecho, efectivamente, la noción o la posición de los órganos de justicia constitucional toma una relevancia distinta en esta dimensión creadora, le llama Mauro Capelletti, ¿no? La dimensión creadora, que es la interpretación, entender cuál es el contenido de los principios que como tal pues no tienen una acotación normativa como si los tienen las reglas, pero yo creo que el problema aquí tiene que ver precisamente con ese vicio de legitimidad que nos da a los gobernados el hecho de no poder acceder a una sesión plenaria y decir, por esto resolvieron así, sino que va a ser el secretario el que tenga que hacer malabares con lo que medio dijeron, con lo que no dijeron, con lo que pensaron, con lo que hablaron en privada, para más o menos darle forma y construir una resolución relativamente sólida en términos argumentativos. Es decir, si las determinaciones de una Corte Constitucional no se legitiman directamente en sede democrática como las determinaciones de un órgano legislativo, ¿cómo se legitiman? Y el tema es mediante una argumentación jurídica sólida, clara, que nos permita a los gobernados ese escrutinio de las determinaciones de decir, ok, puedo no estar de acuerdo, pero está bien fundamentado. Aquí no pasó. Aquí el problema es justo, tenemos 3 que estuvieron en este nivel, 2 que estuvieron en este, otros que no se pronunciaron sobre el nivel, pero sí dijeron que no les gustó la metodología, ¿no? Entonces el problema es realmente, no sabemos no hay una razón del Tribunal Constitucional que te permita decir, ¿sabes qué? Esto legitima la determinación. De hecho, el propio ministro presidente dijo así como, bueno, ahí la ministra ve en la taquigráfica qué dijo cada quien y hace el engrose. ¿Cómo? No. Eso anula totalmente el sentido de la transparencia de una discusión plenaria, porque lo que nos tendría que dar es que nada que no se dijo en el pleno se ponga en la sentencia. Si no, pues nos va a pasar como nos pasó con la acción de inconstitucionalidad 148-2017. Cosas que no se dijeron, se criticaron en la academia y luego se vinieron a querer subsanar mal, pero se intentó en el engrose. Y el problema es que eso resta legitimidad a la determinación de un tribunal constitucional y hace que esté pasando lo que sucede hoy, que la gente no entienda qué carambas está pasando en la Corte, porque resulta que los problemas constitucionales de Estado que tenemos de militarización, de órganos autónomos y demás, siguen en el cajón, pero todos los temas ideológicos siguen llegando a cascadas, ya saben cómo quieren resolver, pero hay 11 o 10 votos concurrentes y una propuesta. Entonces yo creo que esa es la reflexión con la que nos deberíamos de quedar de esta determinación, más allá de lo que decía, que no tomaron en cuenta la realidad, no tomaron en cuenta que está bien, va a ser un problemón a los 18 tener que ajustar todos tus documentos a tu identidad. Pero imagínense ese problemón al doble entre el 80 y 95% de menores con disforia de género, porque no tomaron en cuenta que normalmente la evidencia demuestra que regresan a su sexo biológico y entonces va a ser ese problemón por 2, cuando lo hizo siendo menor de edad y cuando diga, ¿sabes qué? Es que yo sí soy lo que nací siendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la reflexión con la que yo me quedo de esta determinación en específico. Y aquí surge un problema que va todavía más al fondo. En realidad, hoy en día no hay una verdadera discusión en el Pleno de la Suprema Corte. Hay la lectura de 11 discursos preelaborados la mayor parte de las veces, en donde no se contesta el argumento de uno y de otro, sino se pone de manifiesto la posición o el argumento de cada uno de estos ministros, porque la discusión, bueno, yo recuerdo siendo secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y de las salas, donde la discusión era bárbara, o sea, era realmente una, que llamaría yo, eran espadachines, cómo argumentaban y volvían a argumentar y se movía para un lado y para el otro el proyecto hasta llegar a una determinación consensuada a través de una verdadera trabada discusión. Pero bueno, ese no es tema del
pero sí para ponerlo en relevante, ¿no? Es un tema relevante que creo que en las políticas públicas del Poder Judicial de la Federación deben ser tomadas en cuenta, deben ser tomadas en consideración. En fin, vamos a dar espacio a que nos expliquen, a que nos comenten la segunda resolución, que también es interesantísima en relación al concubinato. Nuevamente, magistrado, no lo dejamos descansar. Por favor, explíquenos. No se preocupe, está muy interesante y muy nutrida la charla en este momento. El siguiente asunto se trata de un amparo directo. Un amparo directo promovido por una persona que solicitó una investigación de beneficiarios ante la junta respectiva, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque ella vivió un concubinato con una persona que había trabajado, con un trabajador que falleció y quería o quiere acceder a sus derechos laborales, ella y su menor hijo. Entonces, cuando fallece el trabajador, ella empieza a indagar en el Instituto Mexicano del Seguro Social y le dicen, oye, ¿qué crees? El trabajador tiene registrado como esposa, y aquí está el acta de matrimonio, ahí está. Va ante la junta y, como creo que debería ser, aquí podría decir que no hubo tanta malicia como hay a veces en los abogados litigantes, y ella va y le dice a la junta, oye, fíjate que vengo a pedirte que realices la investigación, el procedimiento de investigación para determinar quiénes son los beneficiarios de los derechos laborales de fulanito X, con el cual sostuve una relación de concubinato y tuve estos hijos con él y ahora tengo un menor de edad. Entonces, y le dice, pero fíjate, fui al IMSS y ahí me dijeron que él estaba casado y que tenía registrada en el IMSS a la esposa. ¿Qué es lo que sucedió en el caso? Efectivamente, el trabajador tenía un vínculo matrimonial, lo unía a un vínculo matrimonial con una diversa persona del concubinato. Pero hubo una separación física, pero nunca tramitaron el divorcio. Incluso el trabajador la registra ante el IMSS precisamente como su esposa. Ante esta separación, la señora se va a Estados Unidos. En Estados Unidos, dice la concubina, tiene otra pareja con la cual procrea creo que 2 o 3 hijos también. Y todo. Tiene toda su vida hecha ya. Hubo una separación total. Se va a Estados Unidos y el señor se queda en México, parece que en Nuevo León, trabajando, vive con esta otra persona, procrean hijos y tienen un menor de edad. Y durante todo el tiempo, pues, hacen una vida en común. Se hace la investigación en la junta responsable y todo. Y la junta, pues, aplica el librito. Y dice, ¿qué es lo que dice el artículo 501, fracción? Me parece que es la tercera, me parece. Y dice que a falta de cónyuge supersiste, tienen derecho a acceder a los aspectos laborales del trabajador fallecido, pues la persona con la que haya vivido 5 años o con la que haya procreado hijos, siempre y cuando ambos estén libres de matrimonios. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice el artículo que le aplicaron. Y la junta le dice, mira, fíjate que no estaba libre de matrimonio porque como lo dijo el IMSS y como tú lo aceptas, y fíjense, un abogado con malicia, qué bueno que no fue así, porque a veces en el litigio también se debe de aplicar el principio de lealtad y decir lo que se tiene, las cosas como son. Pero aquí, por eso es que los abogados a veces no lo ocupan. La junta les dice, aplica el librito, mira, el IMSS dice que él tiene una pareja, tiene un matrimonio, está casado y hay un acta de nacimiento.
Circunstancia le dice que incluso la concubina acepta. Dice. Entonces estaba conocimiento entonces, no estaban libres de matrimonio. Consecuencia de ello, aplicando el silogismo hipotético, dice, consecuencia de ello, no tienes derecho a los aspectos, a los derechos laborales, no puedes acceder a los derechos laborales del trabajador fallecido. Y le niega y no te reconozco. Cosa curiosa, no dijo nada del menor de edad, de la persona menor de edad, del niño. No dijo nada. Eso es una de las deficiencias. ¿Cómo llega este asunto a la Suprema Corte? Es un amparo directo. La Suprema Corte tiene la facultad de atraer el ejercicio de la facultad de atracción cuando se planteen y el asunto represente o tenga ciertos tópicos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Cuando llega a la Suprema Corte se hizo un proyecto de atracción y se ejerce la facultad de atracción y se atrae. Es decir, se le quita un asunto que es competencia originaria de la Suprema, de un tribunal colegiado y la Corte lo atrae para ella, para poder resolverlo. Este es el asunto que se presentó en la segunda sala también, y el tema era determinar si los artículos si el artículo era constitucional, el artículo 501, fracción tercera. Pero, y la primera problemática que teníamos era de que la Junta le había aplicado solo una parte de la fracción tercera. Solo la última parte que decía siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Entonces, y no venía cuestionando prácticamente todo, pero como se trata de una beneficiaria del trabajador o una aspirante a tener beneficios de los derechos laborales del trabajador fallecido, opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Y ante eso dijimos, bueno, vamos a analizar todo y vamos a ver cuál es la problemática que tiene el asunto. Y lo analizamos bajo un tema de perspectiva de género, cuestionando incluso la aparente neutralidad de la norma. Si ustedes ven la norma en específico, no está en la sola lectura de ella, pareciera que no está redactada en perjuicio de un determinado género, de las mujeres o de los hombres. ¿Por qué? Porque podríamos decir que le aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Puede haber viudos y puede haber viudas que puedan acceder y entran dentro de esta facción. Entonces, una lectura así, prima facie, pues nos implica y dice, no tiene ningún problema la norma. ¿Cuál perspectiva de género si la norma le aplica tanto a los hombres como a las mujeres? Hay viudos y hay viudas. Pero la realidad nos indica, cuando uno cuestiona una neutralidad de una norma, nos indica que cuál es la situación de las mujeres dentro cuál es la realidad de las mujeres. Las mujeres, históricamente, y es lo que se evidenció en el proyecto, históricamente, pues no eran las que accedían a los trabajos. Entonces, esa tradición de que el hombre es el que proveía los saberes en la casa, pues venía muy marcada de esta sociedad en la cual los hombres accedían a todos los puestos, eran los que trabajaban, y consecuencia de ello, históricamente, existían más viudas que viudos en específico. Ante esto decimos, bueno, pues le está afectando más a las mujeres que a los hombres. La realidad nos indica que las más afectadas o las que están más en situación de viudez, y a veces en viudez sin acceso a determinados recursos para mantener una subsistencia, pues son las mujeres. Los hombres no. Ante esto debemos de juzgar con perspectiva de género. Y lo que se dice en el proyecto es que efectivamente esta norma es inconstitucional porque impide. ¿Cuál es la tradición? Incluso lo pusimos en el proyecto, salió por ahí
varias notas periodísticas, es de que partamos de un principio de realidad. ¿Cuál es la realidad que vive? Y seamos conscientes, porque el solo hecho de ser hombres no implica que desconozcamos la realidad. La realidad implica que, por regla general, los hombres son a veces las personas que tienen 2 parejas, o no se diga más, ¿no? Entonces, ante esta situación es de que el varón, al tener 2 parejas, le es a veces hasta cómodo no romper el primer lazo matrimonial, que no era el caso en específico que teníamos sometido a consideración en la segunda sala, porque advertíamos nosotros que pues había habido una ruptura del primer matrimonio y la señora se había ido a Estados Unidos y el señor se había quedado acá y había una separación, ¿no? Pero nosotros analizamos la realidad social en la que nos encontramos y dijimos, no, generalmente los hombres son los que tienen este tipo de relaciones y consecuencia de ello, a veces les es cómodo no romper el lazo matrimonial. Ante eso siguen por diferentes circunstancias, ya sé que porque no quieren, porque económicamente no les conviene, pues, o sea, seamos francos también, una ruptura, una disolución de un vínculo matrimonial, pues a veces trae aparejada, pues la división de bienes y consecuencia de ello a veces no quieren. Partiendo de este principio de realidad también, entonces es que analizamos esta norma. Dijimos, bueno, es que reconozcamos la realidad en que nos encontramos y veamos que las mujeres que están en concubinato, pues quedan en el desamparo total, ya sea por la situación del caso concreto que se dio, que hubo una separación total, o porque el hombre no quiere disolver el vínculo o mantiene las 2 parejas. Ante esa circunstancia, digamos, la Suprema Corte reconoció este derecho. Esta discusión en sesión privada de la segunda sala fue muy, 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 muy intensa. Como decía el magistrado Vázquez Mellado, muy acalorada también en estas situaciones, ¿no? Desde la posición de hacer una interpretación conforme del artículo a decir que lo que se debe reconocer es que el derecho que tiene la persona que vivió los últimos años con el trabajador fallecido. Pero se llegó a la conclusión, por decisión unánime, de que el artículo era inconstitucional. Era inconstitucional porque, de inicio, al decir a falta de cónyuges supérstite, ya está excluyendo una relación de concubinato. La sola fracción tercera, la entrada de la fracción tercera excluía ya. Aspecto que no estaba impugnado en esa parte, no estaba reclamado en esa parte. Y si enlazamos con la última parte de la fracción tercera, siempre que ambos hubiesen permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, pues se daba ese engarce. Esos 2 aspectos son los que hacen inconstitucional esta fracción del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Había también una posición en la que se decía que, bueno, ambos, siempre que hubiesen permanecido libres de matrimonio, se advertía que se refería a la persona que estaba solicitando el beneficio. Pero pues la norma, no había una forma de poder realizar una interpretación conforme y salvar todo el aspecto o todos los vicios de inconstitucionalidad que tiene esta fracción. Finalmente se logró el consenso después de varias discusiones. Cuando se vio este asunto en la sesión, creo que es el asunto que más se discutió en esa sesión. Creo que se llevó gran parte de la sesión, un 70% de toda la sesión, la discusión de este asunto. Y se determinó que era inconstitucional este artículo.
Y no se dijo expresamente en el proyecto, porque no era parte, porque también se cuestionaba en la discusión, bueno, ¿y qué se van a dividir la pensión? Y una de las contestaciones que se daba a este argumento, a esta pregunta en específico, es la pensión generalmente se divide entre los que tienen derecho, entre los hijos, llámese del matrimonio o de los que haya tenido en la relación de concubinato, y entre las personas que tengan derecho. Y eso ya le corresponderá a la Junta decir en qué términos se divide. Pero sí fue muy interesante. Y ya para terminar en el proyecto, pues también se advirtió que la Junta había omitido pronunciarse porque la demanda laboral, la solicitud de investigación de beneficiarios, pues se había promovido por propio derecho, por la concubina, y en representación de su menor hijo. Consecuencia de ello, como la Junta no se había pronunciado, también se le ordenó, se le vinculó a la Junta para que se pronunciara si el menor también tenía derecho a acceder a los beneficios laborales del trabajador fallecido. Es un asunto muy interesante, muy bonito, muy acalorado, y es uno de los que más he disfrutado ahí en las discusiones de la segunda sala. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Maestra, si quisiera usted decir algunas palabras en comentario a esta muy interesante sentencia. Claro que sí, muchas gracias. La verdad es que a mí también el asunto me pareció muy interesante porque yo creo que a cualquiera que lea los hechos, o sea, le suena o le vibra la injusticia que está pasándole a esta mujer, ¿no? O sea, realmente uno dice, oye, una relación de hecho, de cohabitación afectiva, de procreación de 26 años, en la que incluso uno de los 3 hijos es menor de edad, en el que él, digamos, de hecho terminó su relación matrimonial. Resulta que ella viene después de 26 años con este señor a pedir, pues básicamente lo que ella supone que le corresponde como ahora sí, como la pareja, y pues ahora sí que le cae la ley encima, ¿no? Esta aplicación totalmente formalista de la ley, que pues en última instancia uno, bueno, yo pensaba, oye, pues pobre mujer, ¿no? O sea, no me parece justo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo justificas esa injusticia conforme a nuestro parámetro de regularidad constitucional? Yo personalmente creo que haría mi voto concurrente, diría ahorita como lo que platicábamos, porque creo que realmente la norma en sí misma no es inconstitucional. Me parece que se hizo una especie de análisis abstracto de la norma y la verdad es que a mí la línea argumentativa me quedó, la verdad no me quedó clara. Por ejemplo, se hace todo este análisis, la verdad muy interesante, datos muy relevantes del tema de género y la perspectiva de género, pero a la hora de hacer el test se resuelve con la categoría sospechosa de estado civil. Entonces el género como que quedó ahí papando en la loma y no hubo una relación concreta de por qué se hizo el análisis con perspectiva de género y qué efectos tuvo eso en el análisis ya concreto de la constitucionalidad. Yo creo que me parece que la norma es injusta y entonces hice mi trabajo mental y creativo y dije, bueno, ¿y cómo lo justificaría yo si yo hubiera sido la abogada de la señora? ¿Yo qué hubiera hecho? Yo hubiera pedido un control difuso de la norma para efectos del caso concreto, y un poco ya nos daba la pista el magistrado Juvenal. Decía, pues no nos alcanzaba una interpretación conforme. Pues lo que sigue es la inaplicación, ¿no? Los pasitos para efectos del control difuso nos alcanzaba para inaplicar. La pregunta es cómo, y yo pensaría que por lo menos el parámetro que alcanza para inaplicar la norma sería el derecho a la protección de la familia, que me parece que se desarrolla muy bien en el proyecto. Yo creería que el principio general del derecho de buena fe, que subyace a nuestro orden constitucional, la prohibición de penas trascendentales, y ese es el argumento que me parece un poquito más coqueto. ¿Por qué? Porque de alguna forma sería una consecuencia normativa trascendental injustificada en la esfera de la quejosa el hecho de que por causas no imputables a ella se vea impedida para acceder a un beneficio como las prestaciones del trabajador difunto. ¿Por qué? Porque el problema aquí sería, oye, incluso si ella hubiera estado perfectamente consciente de que
había un matrimonio formalmente vigente. El problema que tenemos es, pues, ella no tenía forma de disolver ese matrimonio, es decir, no es imputable a ella la falta de disolución del vínculo matrimonial, entonces sería absolutamente injustificado y desproporcional que sea ella quien resienta las consecuencias de esa situación. A mí me parece que la norma en sí misma no es que excluya la relación de concubinato en ningún sentido. A mí me parece que lo único que hace la norma analizada es reitera los requisitos normativos usuales para efectos de reconocerle consecuencias jurídicas a una relación de hecho, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuál es el sentido de este régimen normativo? Pues de alguna forma lo que hace es un tema de certeza y seguridad jurídica que privilegia el mejor derecho, digamos en términos, si nos vamos a teoría general del derecho, hay un mejor derecho de quien puede demostrar de manera patente la relación afectiva del matrimonio, porque por más que el proyecto hace como sus malabares para decir que es esencialmente lo mismo matrimonio y concubinato, pues realmente no solo jurídicamente y de facto no lo es. El punto es, pues, un matrimonio que requiere, digo, y aquí sí todos lo sabemos, una manifestación de voluntad solemne. Es decir, en un matrimonio no hay duda de la voluntad de pertenecer a un vínculo afectivo y que se le atribuyan consecuencias de derecho. Literalmente, a papelito habla, ¿no? El problema de una relación de hecho es que se enfrenta con un estándar probatorio necesario para demostrar que existe o no. Entonces, yo creo que en la determinación, ahora sí que como en el asunto anterior, la determinación me parece que es justa, no me parece que las razones hagan mucho sentido en estos términos, porque creo que se hizo un intento de estudio abstracto de la norma, pero que alcanzaba perfectamente con un control difuso. Y cierro con este tema del principio de realidad que me pareció muy interesante, porque precisamente atendiendo a los hechos del caso concreto, justo creo que nos alcanzaba para decir, en este supuesto, la aplicación de esta disposición normativa es inconstitucional, por lo que mediante control difuso me alcanza para decretar su inconstitucionalidad con base en este parámetro, pero tampoco sobra, pues primero entender cuál sería el fundamento constitucional o normativo de ese principio de realidad, y tampoco sobra la ironía de que estamos hablando de un asunto primero en el que priva la autopercepción y en otro principio de realidad. Entonces, ¿cuándo se va a usar uno y cuándo el otro? ¿No? Es una pregunta interesante. Entonces, yo en general con eso me quedo. Creo que la resolución es justa. Creo que la señora no tenía por qué pagar los platos rotos de la negligencia, de la flojera, como le queramos llamar, de su difunta pareja, pero creo que la línea argumentativa quedó, a mí personalmente no me quedó muy clara. Seguramente también es porque lo leí a lo mejor y con las prisas para el estudio, pero no me quedó muy claro, por ejemplo, este vínculo, ¿no? De la perspectiva de género, cuando al final no se usó el género como categoría sospechosa para el escrutinio de igualdad. Muchas gracias, maestra. Muy interesante. Yo voy a dar una nota discordante. Me parece que tanto en el primer caso como en el segundo se están usando dos cuestiones que ahora no permiten entrar con mucha facilidad al fondo de la problemática estrictamente jurídica. En el primero hablamos de un tema de igualdad y basado en esa igualdad se resuelve. Y ahora metemos la perspectiva de género. Y yo creo que no era necesario juzgar bajo la perspectiva de género. No me parece que toda la neutralidad de las normas o esa sospechosa neutralidad de la norma sea justificada. Yo me parece que podríamos haber entrado perfectamente al estudio de la constitucionalidad o no constitucionalidad o interpretación o no conforme a la Constitución en el caso de un hombre o de una mujer. Y esa realidad, pues es un poco imaginaria, porque podríamos hablar de los casos de doble concubinato, de aquí en el caso, ¿qué matrimonio era el que existía? Si por otra parte la mujer ya desde años atrás se había ido a los Estados Unidos, se había casado, había tenido hijos y él fallecido había estado en unión durante 20 y tantos años, había procreado 3 hijos. Incluso el hecho
de suponer la existencia de una cónyuge supérstite, pues me parece que es innecesario toda la argumentación que se hizo. Había que entrar directamente. ¿Por qué planteo esto? Porque con mucha frecuencia ahora todo se resuelve bajo estos valores o estos principios generales y se nos olvida que son muy valiosos, pero subyace abajo toda una estructura y todo un entramado jurídico que hace posible la existencia de esos valores y de esos principios. En fin, lo dejo apuntado ahí. Tiene usted levantada la mano. Ya aprendí que cuando hay una manita ahí quiere decir que quiere... Adelante. Para mí también eso de la manita, yo levantaba mi mano, pero adelante, señor magistrado. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Yo diciendo un poquito de lo que comentó la maestra Gamboa en cuanto a la línea discursiva del proyecto. El proyecto en principio evidencia el tema de la perspectiva de género y sí concluye, en su párrafo 72, concluye en específico que el artículo es inconstitucional analizado bajo la perspectiva de género porque limita, y cito aquí, dice, debe considerarse que las limitaciones impuestas en el precepto a aquellas personas que hayan convivido de manera permanente con el trabajador fallecido frente a la existencia de un matrimonio con una diversa persona no encuentra una justificación razonable, sino que responde a estereotipos de género y perjuicios sociales que ponen en desventaja a la mujer y les impiden el acceso a la obtención de sus derechos, lo que continúa perpetrando el atraso económico y social de las mujeres en los términos de las cifras ya explicadas. Si lo sometimos al test después, muchos nos pudieran decir, bueno, bastaba con esto para terminar ya con la argumentación y decir el artículo es inconstitucional por estas razones. Pero también lo llevamos al test y primero evidenciamos el tema de perspectiva de género para después, porque teníamos que decir que la norma aparentemente neutral tenía un sesgo que se daba por razón del género. Esa era la parte que nos iba a enlazar al tema de la igualdad y no discriminación para llegar a la categoría sospechosa y decir que no pasaba el test. Creo que se me fue nuevamente la... Ya regresé. Entonces, por eso es que enlazamos esta parte y construimos este proyecto en estos términos. Diciendo también un poco, es cierto, una de las herramientas que tenemos para poder solucionar los casos es someter o realizar un control difuso de constitucionalidad en las normas y que incluso lo podría hacer la autoridad jurisdiccional responsable en este caso, pero tiene unas ventajas. ¿Se fue nuevamente o me escuchan? Sí. Ya, sí, ¿no? Tiene unas ventajas. Cada uno de los sistemas tiene sus pros y sus contras. El decir que inaplico bajo un sistema de control difuso, inaplico un artículo, finalmente estoy declarando inconstitucional el artículo, pero lo inaplico para el caso concreto y eso lo puede hacer una autoridad jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional responsable. El tema del control concentrado a través del juicio de amparo tiene ciertas ventajas. Aunque no se trataba de un amparo indirecto, de que no le va a aplicar en lo presente y en lo futuro, se trata de un amparo directo. Recordemos que las diferencias que existen entre amparo indirecto y amparo directo en temas de constitucionalidades, el amparo directo es muy semejante a un control difuso de constitucionalidad porque nada más aplica para el presente caso. Pero ojo, nos regimos ahora bajo un sistema de precedentes. ¿Por qué era indispensable que se dijera que el artículo era inconstitucional? Porque va a ser un precedente que se sienta una jurisprudencia que es obligatoria para los órganos jurisdiccionales. Si lo hubiéramos hecho bajo un control difuso, o lo hubiera hecho la autoridad responsable bajo un control difuso, no lo hizo la junta responsable en el caso, pero si lo hubiera hecho, hubiera sido un caso ahí aislado en el cual
los demás órganos jurisdiccionales, pues en principio no estuvieran enterados de esta determinación y no hubiera permeado en el ordenamiento jurídico. Y ahora, como lo hizo la Suprema Corte bajo estos esquemas y bajo el sistema de precedentes, pues ya obligará ahora sí a todas las autoridades jurisdiccionales. Entonces, creo yo que esa es la razón fundamental. Esa línea discursiva que hicimos dentro del proyecto, pues tuvo esa coherencia en el sentido de evidenciar precisamente la desigualdad en la que se encuentran las mujeres para que después aterrizáramos en ese párrafo que acabé de mencionar, porque era inconstitucional bajo este parámetro de que tenía determinados estereotipos y de ahí transitar al principio de igualdad y no discriminación y correr el test y decir que no estaba que no superaba la primer grada. Otro tema también que debemos de considerar mucho es de que en los criterios de la Suprema Corte, las normas, la constitucionalidad de las normas, recordemos, aquí el magistrado tiene más experiencia, la constitucionalidad de las normas se realizan en abstracto. Es decir, incluso tenemos hasta jurisprudencia que dice que cuando la constitucionalidad de la norma la hacen depender de una situación concreta o de su caso concreto, pues son inoperantes los conceptos de violación o todos los argumentos que se están planteando. Entonces, por eso, la norma, cuando se analiza frente a la Constitución, se hace en abstracto, porque se verifica esa circunstancia alejada alejada del caso concreto, entre comillas, podríamos decirlo así, pero los argumentos de los vicios que pueda tener una norma, si es constitucional o inconstitucional, perdón, hablé de vicios, es atendiendo a la propia norma, a lo que prevé, a todas las situaciones en concreto. Recordemos que las normas se emiten, una de las características de las normas es su generalidad, y bajo esa generalidad es que un tribunal constitucional debe de analizarlas en específico. No podemos decir del caso concreto en específico, esta norma es inconstitucional porque la estamos aplicando en este caso concreto. Bueno, bajo ese parámetro diríamos, bueno, y si la ponemos en el caso B, que tiene particularidades diferentes, entonces eso no constitucional. Y la doctrina jurisprudencial que debe de construir un tribunal constitucional es para aplicarse a todos los casos en específico que están dentro del supuesto de la norma. Esa sería mi... Mil gracias. Llegamos al fin del tiempo, lamentablemente, porque ha estado interesantísimo este programa. Y hay varias preguntas de los asistentes que no van a poder ser contestadas por esta misma falta de tiempo. Yo agradezco cumplidamente... Perdón, discúlpeme, magistrado, ¿sí? Pero si los ponentes no tienen inconveniente y a usted también, podríamos tener unos 5 o 10 minutitos de esas preguntitas. Bueno, pregunto si los ponentes... La maestra Gamboa creo que quería decir algo en específico. Pues, o sea, sí, pero si quieren ya también le damos oportunidad a las preguntas. Yo sinceramente insisto, creo que lo más viable era un control difuso porque la norma realmente replica la legislación civil en materia de concubinato y de alguna forma aquí la Corte dice, no, el requisito de no matrimonio ya no aplica, entonces, ¿cuál va a ser la fuerza de ese precedente frente a la legislación civil? Va a ser una pregunta interesante, pero mejor nos vamos a las preguntas para que participen también los que están ahí. Si están ustedes de acuerdo, tomamos estos minutos. Gracias al doctor Ruiz. Muchas gracias. Tenemos estas 2 preguntas que voy a hacer. Alberto Benítez, ¿podemos tomar la edad que determina la ley con respecto a la emancipación? Es decir, 16 años respecto del primer asunto. ¿Podría un hombre de 62 años solicitar su cambio de sexo a mujer? Género debería ser, a mujer para jubilarse antes. Son una pregunta o dos preguntas, magistrado. Bueno, en relación con la última, perdón, en relación con la primera,
lo que comentaba hace rato es de que se le dejó libertad al legislador de Puebla para poder establecer estos aspectos, el tema de la edad. La Corte no quiso decir es a determinada edad o no, sino que atendió al principio de madurez que pueda tener el menor de edad para poder determinar la rectificación de géneros autopercibida. Y en relación con lo segundo, es una pregunta muy interesante que está vinculada con el segundo tema, aunque no es en específico de derecho a las concubinas, pero sí del tema laboral. Yo podría dividir la respuesta en dos partes. ¿Puede una persona de 62 años solicitar su cambio a mujer? La respuesta es sí, la norma no se lo permite, dice que sea mayor de 18 años. La respuesta sí lo puede hacer. Ahora, que quiera acceder a los beneficios laborales de este tipo, ese es lo interesante del tema. Recordemos que los cambios de identidad de género, incluso en los precedentes que ha dicho la Suprema Corte, que no se tratan de generar fraudes a la ley. Es decir, porque uno de los argumentos que se daban cuando se vio este interesante tema, una de las primeras veces que se vio este interesante tema en la Suprema Corte era decir, bueno, es que muchas veces el cambio de género implica que se hace para evitar o eludir las obligaciones que tienen las personas que solicitan esta cuestión, las obligaciones alimentarias, las obligaciones, las deudas en específico, y ahora no se van a tener. Lo que se dijo es que no los libera de esa circunstancia. Y ahora, el hecho, una persona que toda su vida, o que evidencie que hace el cambio de identidad de género por la sola circunstancia de acceder a un tema, una jubilación anticipada, porque a las mujeres se les da ese beneficio, yo diría que pues estaría trastocando la ley, porque finalmente lo está haciendo no por identidad de género, lo está haciendo tratando de obtener un beneficio indebido respecto a la norma que le permite hacer esto. Otra pregunta para el magistrado Juvenal. De acuerdo a su criterio, ¿un niño puede por sí mismo determinar su cambio de sexo, bueno, género, o requiere de la autorización de sus padres? La voluntad permea, como dije, la madurez del menor de edad y todo. Dentro de los lineamientos que se establecieron, que les comenté hace rato, es de que los menores de edad deben ir acompañados a través de sus tutores o sus representantes legales, pero siempre, y utilizo y remarco esta expresión, siempre, anteponiendo siempre la voluntad del menor. Muy bien. Otra pregunta más, y creo que será la última, y otras más. La línea argumentativa fundamentada en perspectiva de género debía ser el sustento fundamental de toda resolución, asimismo de toda política pública. Mil felicidades. Bueno, eso ya no lo leo. No, pues sí, está felicitando, pues léalo. Tengo el programa, pero nos debemos sonrojar todos. Yo ya empiezo a sonrojarme. No en todos los asuntos. Generalmente la perspectiva de género como metodología para resolver determinados casos se utiliza precisamente cuando existe este tema de una evidente disparidad entre los géneros y que uno se sobrepone al otro, ¿no? No en todos los casos. Pues, maestra, ¿quisiera usted agregar algo? Y nada más sobre la pregunta que hacían de este supuesto en el que un hombre se autoperciba como mujer para efectos de beneficios legales. El problema es que formalmente no sería un fraude a la ley, porque hay una habilitación normativa expresa para hacer eso. Hoy la ley no exige el acreditar nada más que la autopercepción. Entonces, este es el problema con este tipo de disposiciones que no advierten lo que sucede. Y la pregunta, digamos, no es estéril en el sentido de que en lugares como Argentina
ya hay supuestos en los que hombres se autoperciben como mujeres para ir a pagar sus penas a una prisión de mujeres. ¿Y eso en qué se traduce? En violaciones a las presidiarias, ¿no? Entonces, el problema de regular así, digamos, al ahí se va, cuestiones ideológicas, es que no se advierten los riesgos que más allá de la injusticia de beneficiarse de privilegios normativos establecidos en favor de las mujeres, pueden eventualmente redundar en una afectación concreta a las mujeres, como el supuesto de las cárceles, ¿no? Bueno, pues ahí quedan estos y muchos otros temas que se derivan de estos criterios del Poder Judicial. Yo quiero agradecer ampliamente a la maestra Diana Gamboa Aguirre su participación, es un privilegio. Señor magistrado, como siempre, escucharlo a usted y su disposición para comentar estas resoluciones enriquece muchísimo este espacio. Mil gracias a usted, doctor Ruiz, Rafael Estrada Michel. Es un gusto haber estado con ustedes y ojalá nos acompañen en la próxima semana a la misma hora, los jueves, para escuchar otros criterios del Poder Judicial Federal. Abrazo cariñoso. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.